al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la presente entrevista de hoy. Esta mañana contamos con la presencia del sociólogo Henry Llanes. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Le hemos invitado esta mañana para conversar, no necesariamente de la asamblea, sino del asunto electoral, del asunto político, toda vez que estamos a puertas de las elecciones del 2021, a menos de un año prácticamente la primera vuelta. Y a propósito de que el jueves pasado hubo la presentación de un libro, no de Jaime Nebot, sino sobre Jaime Nebot, que se dio aquí en la ciudad de Quito. Jaime Nebot, Camino a la Prosperidad, se llama ese libro. Henry, buenos días, bienvenido a este programa, gracias por tu tiempo. Henry, Jaime Nebot, Camino a la Prosperidad, es un eslogan de campaña ya. Sí, es un concepto que lo ha manejado de hace un tiempo atrás, desde cuando estuvo en la alcaldía de Guayaquil. Ha manejado este criterio, pero también hay conceptos que están mucho más atrás y que empatan con lo que dice hoy el camino a la prosperidad. Por ejemplo, en los años 90 se hablaba sobre el concepto del progreso, también del desarrollo. Pienso que esto concuerda con la posición ideológica que ha tenido el Partido Social Cristiano y también Jaime Nebot, ¿no? Henry, ¿podemos asegurar ahora que estamos los dos y los compañeros de producción que va a ser candidato? Bueno, como él dijo en la presentación del libro, que no es de él, sino de autoría de Roberto Aspiazo y de Gonzalo Ruiz, y con la edición de Javier Michelena, él dijo que él se va a pronunciar en marzo. Yo creo que a la ciudadanía hay que pedirle que tenga un poquito de paciencia a efectos de que él mismo se pronuncie en marzo, ¿no? Entonces, ¿qué está esperando? ¿Que los números, las encuestas le den alguna respuesta positiva? No, yo creo que para marzo, abril son meses adecuados para ya definir una posición política frente al año 2021, y entonces a efectos de que el país, de que el electorado tenga ya una certeza de qué mismo va a suceder con el perfil político del abogado Jaime Nebot, si va a ser candidato o no va a ser candidato. Y esto él lo va a enunciar como debe ser. Él es la persona que tiene que tomar esta decisión. En todo caso, es una estrategia política y electoral el de decir que no soy de izquierda, no soy de derecha, un poco retomando a Fukuyama, el fin de las ideologías, el fin de la historia. No, porque las acciones políticas están precedidas de las ideologías, obviamente, pero yo creo que centrarse en el debate del tema ideológico frente a otros hechos que son de enorme impacto en la sociedad, sobre todo en la sociedad ecuatoriana, yo creo que lo que requiere la ciudadanía es un mayor pragmatismo. Y vuelvo a repetir que eso no significa divorciarse de las ideas políticas, además porque no hay cómo hacerlo, porque todas las acciones humanas, no solamente en la política, sino en la economía y en la actividad diaria, están precedidas de ideas, de conceptos. Entonces no se puede decir que en la política nos vamos a olvidarnos de las ideologías, sino más bien ver otros puntos que son mucho más exigentes en la realidad social. Por ejemplo, el Ecuador hoy en día tiene enormes problemas que son muy agudos. El tema del desempleo, creo que eso, y del subempleo, es un tema que demanda una respuesta en firme, fundamentada de las estructuras políticas, de las organizaciones políticas y de los candidatos. Como dijo Jaime Nebot, todos hablan de que va a generar fuentes de empleo, pero no dicen cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer. Y entonces esto sí requiere de un debate a fondo, de que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el comercio, con la integración internacional. Y entonces los políticos, las organizaciones políticas, tienen que fundamentar una tesis de creación de fuentes de empleo en función de cómo se va a mover la propuesta en torno a lo que acabo de decir. Eso es una. Por otro caso, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, eso es tremendo, eso es impresionante. Entonces, el gobierno ya se le fue de las manos, el presidente Moreno no tiene el carácter para eso, ni el vicepresidente, ni doña María Paula Roma. El Partido Social Cristiano ha manejado un poco el concepto del populismo penal, pues. Yo no diría que esa palabra tampoco
la deberíamos utilizar para todo en el caso del populismo. El populismo más bien tiene que ver con un concepto del histrionismo del discurso y de la forma como actúa un actor político, ¿no? Pero cuando se habla de propuestas, cuando hay propuestas fundamentadas, más bien allí ya tenemos que dejar a un lado el concepto del populismo y más bien irnos a una categoría, a categorías políticas. Entonces, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, la pregunta es cómo se va a contrarrestar. Entonces vemos que el gobierno, como digo, perdió el carácter para controlar este fenómeno que es tan grave, que hoy se siente en Quito, que se siente en Guayaquil y en todas las ciudades del país, la enorme inseguridad. Entonces ahí se requiere de una política de seguridad ciudadana y además del carácter de un líder y de una organización política para poder contrarrestar Bolsonaro, esto. tal vez. No, yo creo que hay que proteger a la gente hay que protegerla, en su domicilio, en su trabajo, en su movilidad, hay que protegerla en lugares de esparcimiento, hay que protegerla en todo ámbito donde la ciudadanía se mueve, que son fundamentalmente 4 espacios: el domicilio, la familia, la movilidad en la ciudad, en los caminos, el tema del trabajo es otro tema, y los lugares de esparcimiento. Yo creo que en estas 4 esferas tiene que haber una política de seguridad ciudadana que proteja a la gente de bien, y que obviamente para quienes quieren incurrir en el crimen, en el asalto, en el robo, debe haber una justicia que logre poner en orden estas cosas, y para lo cual debe haber un líder que con su carácter y con la ley ponga orden en la sociedad. No hay mejor seguridad que el ataque a las causas sociales, a las causas económicas que producen la delincuencia, que producen el malestar. Bueno, volviendo un poco Pero hay un paréntesis de que, por ejemplo, hay gente pobre, muy pobre, y que por ser pobre y muy pobre no incurre en el delito. Y hay delitos, por ejemplo, de grandes bandas organizadas, ¿no? Conectadas internacionalmente. Hay gente preparada para incurrir en el delito, para robar, para asaltar, para secuestrar, y allí debe haber todo un rigor de la ley para ese caso, y eso no es sinónimo de pobreza, ¿no? Bueno, en todo caso volvamos a lo del abogado Jaime Nebot. Él tiene como carta de presentación 28 años prácticamente de alcaldía entre Febres Cordero, Jaime Nebot y ahora la doctora Cintia Viteri. Se habla del modelo de desarrollo de Guayaquil, ¿verdad? Exitoso, pero hay sectores que dicen también que la pobreza, que la marginalidad, la inseguridad no se ha superado en Guayaquil. Siguen latentes, un poco ocultos, y que no vendría a ser una carta de presentación que podría atraer a todos los ecuatorianos. Digamos, el caso de Guayaquil, como el caso de Quito está por 2.800.000 personas, Guayaquil está por 2.700.000 personas, o 720.000 personas, ¿no? Es una población, son poblaciones extensas, ¿no? Y que para poder llevar a cabo un desarrollo integral requiere de todo, no solamente un proyecto local, sino un proyecto nacional, y cuente con los recursos, ¿no? y toda la asistencia a efectos de que toda la gente pueda involucrarse en el trabajo, como es la posición del Partido Social Cristiano y también de Nebot, por lo cual hay que luchar, una justificación, una razón para luchar es reactivar la producción, es generar empleo, y las ciudades son generadoras de empleo. En Guayaquil se ha hecho bastante, no se ha hecho todo, pero se ha hecho bastante, porque no olvide, Fernando, de que en el proceso electoral se han presentado varias candidaturas, pero varias, ¿no?, en todo este proceso, para la alcaldía de Guayaquil, para la prefectura de Guayaquil, para las concejalías, para las diputaciones, ¿no?, o asambleístas en los últimos periodos, ¿no? Y sucede que el Partido Social Cristiano, con el liderazgo de Nebot, ha tenido una respuesta muy importante, que si Guayaquil no estuviera avalando, ¿no?, el trabajo hecho por Nebot y por el Partido Social Cristiano y por el movimiento político Madera de Guerrero, no le hubiese dado el voto, hubiese buscado otras opciones, ¿no? Sí, el abogado Nebot salió con 86% más o menos de aceptación, luego de 18 años, 19 años de alcaldía. En todo caso, si el abogado Nebot quiere ser presidente del Ecuador y no quedarse en el tercer intento, el primero fue frente a Sixto Durán Mallén, luego frente a Abdalá Bucaram, tendrá que buscar convencer que su proyecto y su camino a la prosperidad es cierto, tanto en Sierra, Costa, Oriente y en todo el país. Pero
tendrá que también acudir a los indígenas y campesinos a quienes les ordenó que vayan a la páramo. ¿Qué te parece? Bueno, hoy en día, digamos, las condiciones actuales son muy diferentes de lo que sucedió en la candidatura presidencial de Nebot con Sixto Durán Ballén y luego con Bucarán. Hoy en día tenemos cosas tremendas que nos sacuden fuertemente a todos. Un endeudamiento público que está por los 70.000 millones de dólares, altísimos niveles de inseguridad ciudadana, altísimos niveles de subempleo y de desempleo, altísimos procesos de corrupción, ¿no?, en el país, ¿no?, y una contracción económica y también restricción en el proceso de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, estos 6 o 7 problemas sociales, problemas económicos y problemas políticos, no se los vivía a fines de los 80 o inicios de los 90, donde fueron esos procesos en donde participó Nebot. Pero, Henry, yo diría que alianzas, sí, acuerdos. Hoy toca hacerlo. Hoy toca hacerlo, esos diálogos. Porque el abogado Nebot se quejaba de que en octubre no le ha llamado Guillermo Lasso para hablar. Digamos, antes de que Guillermo Lasso lo proponga, nosotros recordemos que a inicios del año 2017 ya se hicieron algunos encuentros, tanto en Guayaquil cuanto en Cuenca y también en Quito, a efectos de armar una plataforma que no tenía como condicionamiento la candidatura de Nebot. Pero sucede que los sectores que concurrieron, como él lo manifiesta, lo que querían que era que Nebot sea el candidato presidencial. Pero Nebot dijo, yo voy a terminar mi periodo de la alcaldía, ¿no? Entonces primero tengo que terminar el periodo de la alcaldía para después ver qué sucede. Así que parece que ese mensaje no se entendió. Lo que quería Nebot era conformar una plataforma, ¿no?, a efectos de que se presente una propuesta para el año 2017. E incluso le dijo al señor Guillermo Lasso que decline su posición, su candidatura, para empezar desde cero a dialogar sobre una potencial candidatura y también de un programa de gobierno. Pero eso no se dio. Entonces esa iniciativa prácticamente no funcionó, no avanzó. En todo caso, el abogado Nebot en marzo, o sea, después de pocos días, decidirá su candidatura. Un asunto directo de Henry. Henry antes fue legislador de la Izquierda Democrática, ¿verdad? Fuiste director nacional de Izquierda Democrática. Así es. ¿Cómo te ha dado ese trance, ese cambio, esa mudanza de la Izquierda Democrática al Partido Social Cristiano, tomando en cuenta que históricamente estos dos partidos eran contrincantes, eran rivales políticos e ideológicos? ¿Cómo se ha dado, Henry? Sí, yo lo que he dicho es de que en el tiempo de Correa, cuando Correa era una tromba y cometía una serie de atropellos y abuso del poder, nosotros decíamos que tenemos que aliarnos la mayor parte de los sectores a efectos de que vía electoral prácticamente se dé el relevo presidencial del gobierno de Correa. Entonces que por eso había que dialogar y ponernos de acuerdo distintos sectores. Tal es así que en la candidatura, por ejemplo, de Guillermo Lasso, hubo sectores como de Pachacuti y hubo sectores como el caso del Movimiento Popular Democrático que apoyaron esa candidatura. Gente de izquierda apoyó esa candidatura y estaba bien, nunca estuvo mal, Correa, porque había un objetivo para ¿Correa un poco salir. impulsó a que Henry Llanes se cambiase de camiseta? No, porque cuando yo he visto los problemas tan graves como la inseguridad ciudadana, como los altos niveles de desempleo y subempleo, los altos niveles de corrupción y también de la contracción económica y este problema de la contaminación ambiental, que Dios no quiera, no se dé en el mundo esta pandemia del virus. Cuando hay estos problemas de fondo, significa que tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Hacer renunciamientos. Yo creo que sí, en cuanto a las posiciones personales, yo diría, yo no me he divorciado de la posición ideológica que la tengo. Yo soy una persona que lucha por los sectores sociales, por los trabajadores. Yo soy una persona que me mueve en los principios cristianos, en los principios de la socialdemocracia, y eso no los voy a renunciar. Y más bien esta misma formación socialdemócrata, esta formación en el cristianismo, en el humanismo cristiano, me permite a mí de que he podido dialogar con distintos sectores, no ahora, sino cuando yo fui dirigente social, yo dialogaba con gente de izquierda, con gente que estaba en una posición liberal, con una posición de mayor intervención del mercado, menos intervención del Estado, porque eso más bien son las posiciones ideológicas las que más nos orientan, antes que decir de izquierda, antes que decir de derecha. Uno tiene que decir, estoy de acuerdo con una mayor intervención del Estado en las actividades de las personas y en el manejo de la economía, o estoy en una posición de que el Estado intervenga menos en el manejo económico, que intervenga menos en la decisión de las personas y más bien que se cargue de la seguridad, del control, de la regulación. Entonces, más bien la ideología, debatiéndola en ese sentido, sí nos lleva a una mejor orientación. Entonces, yo diría
no me voy a divorciar de mi posición ideológica, pero por la misma posición ideológica que tengo, sí me permite dialogar y sí me permite llegar a acuerdos, no en esta vez. No, lo que pasa es que habrá algún rato para conversar, por ejemplo, cómo se dieron los diálogos en los años 90, como sindicatos, ¿no? Y también diálogos entre sindicatos y políticos, y a qué acuerdo llegamos, ¿no? En los años 90. Entonces, esto de dialogar y ponerme de acuerdo no es la primera vez, así que lo voy a hacer, lo estoy haciendo ya en este acuerdo con el Partido Social Cristiano, y obviamente sin Nebot oficializa su candidatura, yo lo voy a apoyar fuertemente. ¿Y van a optar por la reelección? Yo diría que eso es decisión de los acuerdos, de los diálogos y del partido y de Jaime Nebot. Una vez que esto se aproxime, que será junio, julio, yo creo que ahí están definiéndose ya las cosas. Muchas gracias al asambleísta Henry Llanes del Partido Social Cristiano, quien nos ha acompañado un poco para pasar revistas sobre el asunto electoral, la posibilidad de la candidatura del abogado Jaime Nebot a la presidencia de la República. Henry, muchas gracias por el tiempo. Gracias y un cordial saludo a la audiencia. Hasta aquí la entrevista de hoy. Nos volvemos en la próxima. Al despertar